Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian David Mera Santa Cruz. Pertenezco al grupo 1 del curso de grabación 213006. Este video se presenta para la explicación de los transductores y técnicas de captura. Cuando hablamos de transductores, hablamos de micrófonos, el cual transforma las vibraciones acústicas en energía eléctrica para que una señal pueda ser amplificada y grabada, y dependiendo de eso nacen las técnicas de microfonía en estéreo. Micrófonos dinámicos, sus tipos según su construcción. Opera por inducción electromagnética a fin de generar una señal de salida. Estos pueden ser A. Moving coil, bobina móvil, conformados por un diafragma de mylar, especie de celofán de aproximadamente 0.35 milímetros de grosor. A este diafragma están finamente enrollados una serie de cables parcialmente suspendidos dentro de un campo magnético de alto nivel. Ejemplo de dinámicos son el Shure SM57, 58 y el Sennheiser 421. Estos micrófonos dinámicos son los workshop aptos para todo uso y suelen ser utilizados tanto en estudios como en directos, en percusión o en instrumentos de alto SPL. El Shure SM57 suele ser empleado en la grabación de amplificadores de guitarra, cajas de baterías, voces, así como en otras variedades de instrumentos. Es un micrófono dinámico y de patrón polar cardioide. Las cualidades de estos micrófonos suelen ser construidos de manera robusta y sólida, siendo insensibles a los cambios de humedad. Tampoco necesitan de una alimentación externa para ser operativos. Se pueden encontrar de diferentes tamaños, pudiendo encontrar algunos modelos bastante pequeños. Las desventajas: se necesita de una alta presión sonora para hacerlos mover y generar una señal. Suelen enfatizar en las frecuencias de su propia resonancia y no suelen tener demasiada sensibilidad en las altas frecuencias, por encima de los 10.000 a los 12.000 Hz. Los micrófonos de ribbon, de cinta, usan un diafragma extremadamente delgado, 2 micrómetros de aluminio corrugado, suspendido dentro de un fuerte campo magnético. Ejemplos de micrófonos de ribbon son el RCA 44 y el Roger 121. Las cualidades: respuesta en frecuencia bastante plana y más rango de alcance en las altas frecuencias respecto a los micrófonos dinámicos. No necesita de alimentación interna para ser utilizados. Las desventajas: son más frágiles que los micrófonos dinámicos y su precio es algo más caro. El RCA 44 es un micrófono de cinta con patrón polar bidireccional. De igual manera el Roger 121 tiene una respuesta en frecuencia de 30 Hz a 15.000 Hz y posee un selector interno que actúa como filtro. Micrófonos de condensador. A diferencia del dinámico, opera bajo un principio electrostático. La cápsula de micrófono de condensador consiste en dos muy delgadas placas cargadas eléctricamente, una de las cuales es el diafragma.
Cuando el diafragma se mueve en respuesta a un sonido, la distancia entre las placas fluctúa resultando en una fluctuación de voltaje, a fin de cargar las placas eléctricamente y de incrementar las bajas señales que este sistema genera. Los micrófonos de condensador requieren de una carga fantasma o phantom power de más 48 voltios. Ejemplos: el Neumann U87, Audio-Técnica 4050 y AKG C414. El Neumann y estos micrófonos pueden ser seleccionables mediante un switch selector ubicado en el propio cuerpo del micrófono o en su fuente de alimentación o preamplificador, siendo las típicas y las más habituales las figuras cardioide, bidireccional y omnidireccional. Suelen tener su propia frecuencia de resonancia entre los 8 y los 12.000 Hz, siendo muy aptos para dar aire en las altas frecuencias. Las cualidades son excelentes para captar las altas frecuencias y los armónicos de estas. También suelen tener muy buena respuesta en las bajas frecuencias. Las desventajas: suelen ser algo moderados en su precio, hasta muy caros, suelen ser muy voluminosos y su frecuencia en respuesta puede ser variable e inconstante entre los micrófonos del mismo modelo, ya que sufren mucho con la humedad y los cambios de temperatura. Los patrones polares de los micrófonos. El patrón polar hipercardioide, que es esta figura que tenemos acá. Su patrón frontal de captación es algo más estrecho que el de los cardioides. El patrón polar supercardioide, que es este, es algo más estrecho que el de los cardioides, por lo tanto posee un mayor rechazo de las fuentes de sonido externas a un ángulo de 90 grados, pero estos, al igual que sucede con los hipercardioides, poseen un pequeño lóbulo en la parte trasera. Patrón polar omnidireccional (OMNIS) tiene un radio de sensibilidad de 360. Estos, como bien indica su nombre, tienen la peculiaridad de poder recoger por igual la señal proveniente de todas las direcciones, independientemente del ángulo y posicionamiento de este. Patrones polares de los micrófonos. El patrón de captación cardioide suele ser los más empleados, y su patrón de captación tiene una similitud con la forma de un corazón, de ahí su nombre. Son micrófonos unidireccionales empleados mayormente para voces o instrumentos. Suelen ser bastante reacios a los sonidos externos provenientes de los alrededores. Los direccionales o lobar, estos de acá, son los más direccionales, siendo estos empleados mayormente en el cine y la televisión. Se les conoce como micros de cañón y suelen ser alargados. Las técnicas de captura. Técnicas de microfonía. Cada micrófono tiene un sonido distintivo y un carácter basado en su tipo y diseño específico. Un gran número de marcas y modelos puede ser usados para una amplia variedad de aplicaciones y depende del ingeniero saber escoger el micrófono correcto para un trabajo. Escoger el micrófono apropiado, sin embargo, es solo la mitad de la historia. La ubicación del micrófono en relación con la fuente sonora determinará la calidad y cualidad del sonido captado. En la grabación moderna existen 4 posiciones fundamentales del o los micrófonos frente al sonido. Microfonía distante.
Con la ubicación del micrófono distante, uno o más micrófonos son posicionados a una distancia de 1 metro o más de una fuente sonora. Esta técnica provee los siguientes dos resultados. Nos permite captar una gran porción sonora del instrumento musical o ensamble, preservando así el balance tonal general. 2. Nos permite incluir el ambiente acústico del recinto en que se registra el sonido para ser combinado con el sonido directo que emana del instrumento o fuente sonora. Microfonía cercana. Con la ubicación del micrófono cercano, este es posicionado de 1 centímetro a 80 centímetros de la fuente sonora. Esta técnica provee dos resultados evidentes. Primero, crea una calidad de sonido directa, sólida, de buen nivel y con presencia. 2. Excluye de manera muy efectiva el color acústico del recinto donde se registra el sonido. Microfonía acentuada. La calidad de captación tonal frecuencial al usar la microfonía distante o cercana es a menudo muy distinta una de la otra, haciendo difícil obtener un balance natural del instrumento o ensamble. Combinar ambas maneras de ubicar los micrófonos puede facilitar el control de los planos sonoros. En este caso se ubicarán micrófonos cercanos spot para captar más sonido directo y micrófonos distantes para captar el ensamble así como el color acústico del recinto. Este tipo de microfonía es común en la grabación de instrumentos acústicos y se usa mucho en la música clásica u orquestal. Microfonía ambiental. Un micrófono ambiental es aquel que se ubica a tal distancia que la señal reverberante o el sonido del recinto es más prominente que la señal directa. El patrón polar de este micrófono es usualmente cardioide y se usa en pares para lograr una imagen estéreo. Se considera como una extensión de la microfonía distante, ya que en este caso las distancias superan los 2 o 3 metros y pueden llegar a los 10 metros en casos de grabación orquestal. Varios usos típicos son: en la grabación de un concierto en vivo, micrófonos de ambiente pueden ser ubicados en la sala para restaurar la reverberación natural que puede ser pedida por el uso de micrófonos cercanos. En la grabación de un concierto en vivo, micrófonos de ambiente pueden ser ubicados sobre la audiencia para recoger su reacción y los aplausos. En grabación en estudios, micrófono de ambiente puede ser usados para sumar la acústica natural del estudio a un sonido grabado. Microfonía en estéreo. En este momento os explicaré tres técnicas, que es la X y Y por coincidente. Consiste en dos micrófonos direccionales montados y angulados de 90 grados a 135 grados, de tal manera que las rejillas estén montadas la una bajo la otra y casi que tocándose, situados de tal manera que estos ofrezcan una total cobertura de la fuente a sonorizar, produciendo una imagen estéreo. La técnica MS. Esta técnica consiste en posicionar un micrófono direccional o omni apuntando a la fuente emisora y otro micrófono con patrón polar bidireccional posicionado encima o debajo de este apuntando a los laterales. Sus cápsulas suelen ser posicionadas lo más próximas entre ellas. DK3 consiste en posicionar tres micrófonos omnidireccionales formados un triángulo entre ellos, el derecho y el izquierdo a unos 2 metros de distancia entre ellos, estando el central a unos 2,5 sobre 3 metros de altura por encima de la cabeza del director y a 1,5 metros de distancia entre los otros dos micrófonos. Muchas gracias. Espero les quede claro.